Bueno, y tenemos esta noche el primer panel con Bob Macaulay, abogado conocido por todos ustedes, y el doctor José García Pedrosa, que regresa al programa esta noche para continuar, darle continuidad al tema de las demandas y de los temas de la campaña, la actual campaña con miras a las elecciones de medio término. Evidentemente que ya se está hablando, hay algunos comentaristas en los medios en inglés principalmente que están señalando que hay doble asesoramiento republicano y demócrata para tener este tema de los migrantes como tema que deriva hacia ese tema para no seguir hablando de la inflación y no seguir hablando de temas como el aborto. Interesante estas especulaciones hasta ahora. Pero, Bob, a 45 días de las elecciones, los republicanos han revelado su compromiso con Estados Unidos. Y esto ha sido revelado en las últimas horas. Correcto, son puntos básicos, son 4 de economía, luchar contra el crimen, la frontera, educación. O sea, esto no está tan detallado como el famoso contrato con América que hizo Newt Gingrich en 94, pero están señalando su programa de sentido común, de volver a los principios que hicieron exitoso este país. Es interesante que Joe Biden respondió diciendo que los votantes tienen que escoger entre un programa de esperanza, unidad y optimismo contra un programa de miedo, división y oscuridad. De acuerdo, pero para Joe Biden este programa republicano es del último, o sea, de miedo. La realidad es que Joe Biden está luchando contra, dando miedo a la gente de los MAGA Republicans, de Donald Trump. Donald Trump y aborto son los puntos principales de los demócratas, pero lo que cuenta para el público son los temas que los republicanos están enfrentando: inflación, la economía, la frontera, crimen, educación, la cultura, esta cultura woke que está socavando nuestra cultura. O sea, la realidad es que hay esperanza volviendo a lo que hizo este país exitoso antes de la pandemia, o sea, la agenda de Donald Trump que tenía éxito sin Donald Trump, con nuevos líderes como Kevin McCarthy y Ron DeSantis. Está diciendo que no con la cabeza, José García Pedrosa. Históricamente, escuchando Oscar, a Bob Macaulay. históricamente las elecciones de medio término, como esta que se avecina, son un referendo sobre la ejecutoria del partido en poder. En la Casa Blanca. En la Casa Blanca. Biden, los demócratas. Los republicanos lo han hecho tan mal que, sobre todo con Donald Trump tratando de hablar sobre su campaña del 2020, que le robaron la elección, entonces el asunto de los documentos de Mar-a-Lago, todas las falsedades que ha dicho y que ha hecho, que se ha desviado, yo creo que correctamente, el tema fundamental de esta elección, entre un referéndum que debiera ser sobre lo que hizo o dejó de hacer Biden, a una situación en que hay que escoger entre dos visiones de lo que es este país. Con todo respeto a mi amigo Bob Macaulay, Trump y los trumpistas y los republicanos MAGA siempre han apelado a las cosas más bajas en las personas, sus temores, sus resentimientos, sus odios. Y hay que escoger entre eso y el concepto de que este país es más grande que todo eso, que este país es un país de oportunidades, en que no tratamos a los inmigrantes como fichas políticas, como acaba de hacer el gobernador DeSantis, en que no apelamos a los temores de las personas y en que pensamos correctamente que hay que resolver los problemas. Hablamos de inflación. La pregunta que yo le haría a todos los republicanos, incluido mi amigo, ¿qué es lo que debiera hacer Biden para resolver la inflación? Que no ha hecho, porque la inflación es un problema que ningún presidente, demócrata o republicano, puede en realidad resolver. Y sin embargo, la inflación en este país, aunque es más baja que en Europa, lo vemos muchas veces en el resto del mundo, es un problema que está tratándose de lidiar con él, con las únicas armas que existen, la tasa preferencial de interés, para desacelerar una economía que está pujante, que está creciendo demasiado. ¿Qué cosa más interesante? Ese es el tema principal, Bob, el tema de la economía. La economía es Hoy se principal. desplomó la bolsa otra vez. Se desplomó porque están subiendo los intereses para bajar inflación, pero
La realidad es que los demócratas quieren distraer de la economía de crimen de la frontera para decir que el problema es Donald Trump. Donald Trump, hay gente con retórica irresponsable, extremista, él dice MAGA, etc. La realidad es que mucha gente como yo apoyamos mayormente las políticas de Donald Trump, no por causa de sus mentiras respecto a la elección, no por causa de sus otros defectos de carácter, es a pesar de esto. Si yo apoyo algo y tú no quieres a esa persona por tal, no es que yo estoy de acuerdo con tal, a pesar de esto, las políticas económicas de Donald Trump funcionaban para bajar la inflación. ¿Por qué no tenemos más producción energética? ¿Por qué no tenemos más incentivos para trabajar? La obsesión con cambio climático de los demócratas refleja su decisión de tomar como prioridad algo lento a largo plazo, en vez de algo que está frente a la nariz, que está empobreciendo este país, impidiendo la producción, enriqueciendo a Putin y a China. La realidad es que hay decisiones que Joe Biden ha tomado para debilitar nuestra economía, debilitar la producción, más expansión del gobierno. Esa ley de $2.000 millones en enero o marzo del año pasado, la economía ya estaba recuperando. Tenemos la vacuna, la economía estaba andando bien. Ahora está cayendo la economía porque expansión del sector público no es la solución. Los republicanos quieren estimular sector privado, porque este país es fuerte. En febrero de 2020 el capitalismo estaba funcionando muy bien. Hay que volver a eso. ¿Cuál es el enfoque para salir, para disminuir la inflación y salir de la crisis? El enfoque son los hechos. El problema de los republicanos, y sobre todo los que repiten las lemas de campaña, las frasecitas políticas, es que no les interesan los hechos. Los hechos son que bajo Donald Trump se perdieron 2.9 millones de empleos en este país. Los hechos son que 3 millones de personas perdieron su salud, su derecho de salud. Los hechos es que durante antes de la pandemia, los primeros 3 años de Donald Trump, se crearon casi 1,5 millones de empleos menos en el sector privado que en los últimos 3 años de Obama. Entonces, el problema es que Donald Trump ha creado un ambiente en el Partido Republicano que se ha apoderado de él, en que los hechos no cuentan, o son fake news, o, como dijo famosamente Donald Trump hace unos cuantos años, yo puedo darle un tiro a alguien en medio de la Quinta Avenida de Nueva York y no voy a perder ni un solo votante porque no les interesan los hechos. Los hechos son que la economía está pujante y ese es el problema con la inflación, que hay que pararla y eso lo está tratando de hacer el Federal Reserve, la banca central, y el resultado es que el mercado baja porque sabe que la economía se va a desacelerar a propósito, precisamente para reducir la inflación. Bob, inflación es porque hay demasiado dinero y una falta de producto, oferta y demanda. Y hay que producir, hay que tener más. Tú dices que hay demasiado dinero circulante. Hay mucho dinero circulante y con el gasto público que Joe Biden aumentó 2.000 millones extras el año pasado y millones de millones, $1 trillion, perdóname. Y la realidad es que hay que tener más gente trabajando, produciendo, hay que tener energía más barata. Pero eso se produce, sí. Esa decisión se produce en medio de la pandemia. No, después la economía ya estaba recuperando. Ajá. En marzo del año pasado. No era necesario eso. Eso fue gasolina, leña al fuego y todavía declaró la guerra contra combustible tradicional, petróleo, gas natural, para aumentar el costo de energía, al mismo momento echando más dinero a través del gasto público y más subvenciones a la gente para no trabajar, pagando a gente no trabajar, incentivando el trabajo, más regulaciones del gobierno, expansión del sector público. Eso fue un remedio europeo para este país y la realidad es que la pandemia estaba acabando, vacuna estaba ahí, el país tenía un buen camino. Joe Biden aprovechó de ese momento, esa crisis, para implementar la agenda de Bernie Sanders Light, una agenda izquierdista, y estamos pagando el precio ahora. Es interesante que Bob diga eso porque estamos oyendo, por ejemplo, al gobernador DeSantis hablando de todas las cosas que él puede hacer con el capital que tiene, el dinero que tiene el estado de la Florida, que es uno de los 50 estados. ¿Por qué los tiene? Precisamente por lo que acaba de decir Bob,
por ese programa en el cual el gobierno federal le dio miles de millones, en inglés son billions of dollars, sí, a los estados. Creó un superávit y ahora los gobernadores como DeSantis, republicanos, en sitios como la Florida, usan eso para decir, vamos a rebajar los impuestos, vamos a reducir las tarifas en Son Pass y en las carreteras estatales, y qué buenos somos. ¿Por qué? Porque ese mismo programa que Bob acaba de criticar fue el que creó ese dinero para darle ese beneficio al pueblo. Seguimos con ustedes. Vamos a hablar de las demandas, tanto de las demandas incoadas contra el expresidente Donald Trump, como las demandas que están apareciendo contra Ron DeSantis y el tema de los vuelos de migrantes. En instantes continuamos analizando las últimas noticias de la política nacional con nuestro panel de abogados de expertos. Pero antes, los ucranianos del Donbass votan en los referendos impuestos por Rusia en una controversial consulta popular condenada tanto por Kiev como por las Naciones Unidas. Ucrania asegura que impartirá justicia a todos los implicados en el que califican de pseudo-referéndum y que caigan en manos de las autoridades ucranianas. Tanto Ucrania como la ONU condenan la celebración de esta presunta consulta popular en el territorio del Donbass sobre su adhesión a Rusia. Aunque Moscú ya ha declarado que cuando la decisión tras este proceso sea sí, la anexión de los territorios será rápida, Denis Pushilin, el líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk, ha querido dar ejemplo acudiendo a las urnas y ha comparado este proceso con el referéndum ilegal de 2014 en Crimea. Hoy se está haciendo historia. Participan todos los habitantes del Donbass que han sobrevivido valientemente a todas estas pruebas durante los últimos 8 años. La gente no solo no se desanimó por la elección hecha en 2014, sino todo lo contrario. Vladimir Saldo, el gobernador designado por Moscú en la región ucraniana de Jersón, también ha votado este viernes. El Kremlin ha explicado que durante los primeros 4 días los ciudadanos pueden votar en sus domicilios y en lugares especialmente habilitados para ello, y que solo para el último día de votación serán abiertos los colegios electorales habituales. El Kremlin también impuso un referéndum de adhesión en la región de Crimea en 2014, el cual fue considerado ilegal por Occidente y Ucrania y justificó la incorporación del territorio a la Federación Rusa. Al igual que entonces, una vez que estas regiones sean reconocidas como parte de Rusia, estas pasarán a estar protegidas del mismo modo que los otros territorios rusos.